Lucía, ¿este bebé es mío? Sí, pero no debía enterarse así. Entonces alguien nos está usando. Parpadeé varias veces bajo la luz dura de los fluorescentes. Los contratos sobre mi escritorio empezaban a mezclarse frente a mis ojos, como si las letras hubieran perdido sentido. Madrid ya estaba despierta al otro lado de los ventanales, pero en la planta 42 de Santoro Industrias el lunes había comenzado mucho antes. Los teléfonos sonaban en las oficinas lejanas. La máquina de café del pasillo soltaba vapor con un silbido breve. Y en algún lugar, detrás de las paredes de cristal, escuché la risa de Teresa Molina, seguramente respondiendo a uno de los comentarios de su asistente. Yo seguía sentada frente a mi mesa, con una mano sobre una pila de documentos y la otra, sin darme cuenta, apoyada sobre mi vientre. Apenas era una curva suave. Todavía podía esconderla bajo una americana bien elegida. O al menos eso quería creer. El dolor en la parte baja de mi espalda volvió a aparecer, profundo, terco, como si mi propio cuerpo quisiera recordarme que ya no me pertenecía solo a mí. Me moví despacio en la silla, buscando una postura menos incómoda, pero nada ayudó. Llevaba 4 meses viviendo así. 4 meses ocultando el cansancio. 4 meses fingiendo normalidad. 4 meses llegando antes que todos, para evitar miradas demasiado atentas. Me había puesto una chaqueta azul marino esa mañana porque disimulaba mejor. También había dejado mi cabello suelto, cayendo sobre los hombros, en lugar del moño perfecto que usaba antes. El moño me hacía la cara más redonda. O quizás solo era mi miedo observando cada detalle. También había cambiado los tacones por zapatos bajos. Eso sí era imposible de ocultar. Mis tobillos se hinchaban antes de media tarde. Respiré hondo y enderecé los expedientes por color, como siempre. El orden me tranquilizaba. Durante 3 años había trabajado como asistente ejecutiva de Alejandro Santoro. Mi escritorio estaba colocado justo frente a su despacho, como una frontera entre el caos del mundo corporativo y el silencio controlado de su oficina. Yo era el filtro, la barrera, la persona que sabía qué llamada podía esperar, qué contrato necesitaba su firma urgente, qué miembro del consejo venía con una sonrisa falsa y una amenaza escondida. Conocía el ritmo de aquel edificio como un músico conoce una partitura. Cada sonido significaba algo. Cada silencio pesaba de una manera distinta. Pero había algo que nadie en esa planta sabía. Ni Teresa. Ni los directores. Ni siquiera Alejandro. El bebé que crecía dentro de mí era suyo. Y ese secreto se estaba volviendo demasiado grande para esconderlo. Lucía. La voz de Teresa me hizo levantar la mirada. Ella estaba de pie junto a mi escritorio, con una taza de café entre las manos. Sus ojos marrones, cálidos y atentos, se detuvieron en mi rostro un segundo más de lo necesario. ¿Terminaste de revisar los documentos de la fusión con Nakamura? Forcé una sonrisa. La misma sonrisa tranquila que había practicado frente al espejo durante semanas. Sí. Están listos para que el señor Santoro los revise en cuanto llegue. Teresa asintió, pero no se movió. Te ves agotada. Dormí poco, respondí enseguida. Anoche terminé unos informes. Ella bebió un sorbo de café, sin apartar la mirada. Mi hermana tenía esa misma cara cuando estaba embarazada de su primer hijo. El corazón me dio un golpe seco. Bajé los ojos hacia los papeles antes de que pudiera leerme. Creo que solo necesito descansar. Teresa no parecía convencida, pero tuvo la delicadeza de no insistir. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Gracias. Cuando se alejó por el pasillo, solté el aire que había estado reteniendo. Cada día era más difícil. El secreto ya no vivía solo en mi mente. Vivía en mi cuerpo. En la forma en que mi ropa me apretaba. En las náuseas que aparecían sin aviso. En la mano que, sin pensarlo, buscaba proteger mi vientre. Y sobre todo, vivía en el recuerdo de aquella noche. El 23 de diciembre. La gala anual de Santoro Industrias en el Hotel Metropolitano de Madrid. El salón brillaba con lámparas de cristal, copas de champán y luces navideñas reflejadas en los ventanales. Yo había trabajado hasta tarde, como siempre, asegurándome de que todo saliera perfecto. Las mesas. Los invitados. Los discursos. La seguridad. Los detalles que nadie notaba cuando estaban bien hechos, pero que todos señalaban cuando fallaban. Alejandro también estaba allí. Pero esa noche no parecía el mismo hombre que cruzaba cada mañana frente a mi escritorio con el rostro frío y la mirada de acero.
Su corbata estaba un poco aflojada. Había bebido whisky. Y por primera vez en 3 años, me habló como si yo no fuera solo una extensión de su agenda. Hablamos de cosas reales. De la colección de discos de jazz de su madre. De las recetas portuguesas de mi abuela, que yo nunca lograba preparar igual. De cómo se veía Madrid desde su ático, extendida bajo las luces como si el mundo entero pudiera empezar de nuevo desde allí arriba. Durante unas horas, no fui su asistente. Y él no fue mi jefe. Fui Lucía. Él fue Alejandro. Y todo lo que habíamos callado durante 3 años encontró una forma de respirar. Después, en su coche, despidió al conductor. La separación entre el asiento delantero y nosotros estaba subida. La ciudad pasaba al otro lado del cristal, silenciosa, dorada, lejana. Alejandro me miró. Y me besó. Primero con cuidado. Luego con una desesperación que me dejó sin aire. Como si llevara demasiado tiempo intentando no hacerlo. Terminamos en su ático. Durante 6 horas, no hubo empresa, ni cargos, ni normas, ni miedo. Solo nosotros. Solo la química que ambos habíamos fingido no sentir. Pero al amanecer, todo se rompió. Desperté en su cama enorme, envuelta en sábanas que olían a él. La luz gris entraba por las ventanas. Por un instante, me permití creer que quizá aquella noche había significado algo. Entonces Alejandro, aún medio dormido, extendió el brazo hacia mí. Y susurró otro nombre. Vera. No fue un grito. No fue una confesión. Fue apenas una palabra. Pero bastó. Vera Santos. Su ex prometida. La mujer con la que había estado comprometido. 5 años atrás. La misma que lo había humillado públicamente al aparecer fotografiada con uno de sus rivales empresariales. Me quedé inmóvil. Ese nombre convirtió lo que yo había sentido en una fantasía ridícula. Para cuando él terminó de despertar, yo ya estaba vestida. Ya había recogido mis cosas. Ya había reconstruido en mi rostro la misma neutralidad profesional de siempre. Intentó decir algo. Pero no lo dejé. Pediré un coche. Nos vemos después de las fiestas, señor Santoro. Vi algo cruzar por sus ojos. Algo que no supe leer. Pero no me detuvo. Y cuando volvimos a la oficina en enero, los dos actuamos como si nada hubiera pasado. Él fue correcto. Frío. Distante. Yo fui eficiente. Silenciosa. Perfecta. Excepto por una cosa. Aquella noche no había desaparecido. La prueba estaba creciendo dentro de mí. La primera semana de febrero empecé a sentirme mal. Cansancio, náuseas, sueño constante. Pensé que era la gripe que circulaba por la oficina. Pero no era gripe. Compré 3 pruebas. Las 3 dieron positivo. Después fui al médico. Y desde entonces, cada día había vivido con una verdad que no sabía cómo decir. El ascensor sonó. Miré el reloj. 8:15. Alejandro casi nunca llegaba tan temprano un lunes. Me enderecé en la silla y acomodé la chaqueta sobre mi vientre. Pero no fue Alejandro quien salió del ascensor. Fue Valentín Ferrer. El padrastro de Alejandro. Un hombre de cabello plateado, traje impecable y ojos demasiado claros. A los 58 años todavía caminaba como alguien que había pasado la vida acumulando poder y no pensaba ceder ni un centímetro. Su amabilidad siempre me había parecido peligrosa. Señorita Valverde, dijo con voz suave. Mi hijastro ya llegó. No, señor Ferrer. Lo esperamos dentro de 1 hora. Quiere aguardarlo en la sala de reuniones. Sus ojos se quedaron en mí. Demasiado tiempo. En realidad, me gustaría dejar algo en su despacho. Una sorpresa para cuando llegue. Algo dentro de mí se tensó. No me gustaba. Pero Valentín formaba parte del consejo. Tenía autorización de seguridad. Podía entrar al despacho de Alejandro si quería. Negarme habría sido un problema. Claro. Se lo abro. Me levanté despacio. A mitad del movimiento, un mareo me atravesó. Apoyé una mano en el borde de la mesa y cerré los ojos un instante. ¿Se encuentra mal?, preguntó Valentín. Su voz no sonó preocupada. Sonó interesada. Solo me levanté muy rápido. Caminé hasta la puerta de Alejandro y la abrí con la llave de seguridad. Valentín entró. No tardó más de 3 minutos. Pero cuando salió, ya no llevaba nada en las manos. Y sonreía. Una sonrisa pequeña. Satisfecha. Gracias, querida.
Sus ojos bajaron apenas, luego volvieron a mi rostro. Hoy se ve usted muy bien. Casi, radiante. Sentí un escalofrío. Que tenga buen día, señor Ferrer. Cuando se fue, cerré otra vez la puerta del despacho y regresé a mi mesa. Intenté convencerme de que no pasaba nada. Pero mi cuerpo no me creyó. 45 minutos después, Alejandro llegó. Reconocí sus pasos antes de verlo. Firmes. Medidos. Sin prisa. El tipo de pasos de un hombre acostumbrado a que las puertas se abrieran antes de tocarlas. Buenos días, señor Santoro, dije, manteniendo la mirada en la pantalla. Lucía. Solo mi nombre. Pero algo en su tono me obligó a mirarlo. Estaba junto a mi escritorio, con el maletín en una mano y la otra ajustándose una corbata que ya estaba perfecta. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión. Sus ojos grises, fríos y atentos, se quedaron fijos en mí. Hoy te ves diferente. Mi corazón empezó a golpear demasiado rápido. ¿Diferente cómo, señor? No lo sé. Me observó con más atención. ¿Cambiaste algo en el cabello? No. Igual que siempre. No pareció creerme. Pero no insistió. No me pases llamadas durante 1 hora. Necesito revisar los contratos antes de la reunión de las 10. Por supuesto. Lo vi entrar en su despacho. La puerta se cerró. 30 segundos después, su voz atravesó la madera como un disparo. Lucía, entra ahora. Nunca lo había oído así. Lo había visto molesto, impaciente, incluso furioso. Pero esto era otra cosa. Era rabia contenida. Una rabia tan fría que hacía más daño que un grito. Me levanté con las piernas temblando y caminé hacia su despacho. Cuando abrí la puerta, Alejandro estaba detrás de su escritorio. En la mano sostenía una pequeña imagen cuadrada. Una ecografía. Mi ecografía. El aire desapareció de la habitación. El mundo se inclinó. Yo la había guardado en casa, en un cajón, donde nadie podía encontrarla. Pero el viernes había llevado documentos a mi apartamento. Estaba agotada. Debí mezclar carpetas sin darme cuenta. Y luego, al ordenar archivos en el despacho de Alejandro, la ecografía debió quedar entre sus papeles. No, no había sido un accidente. Valentín la había encontrado. Alejandro levantó la imagen. Su rostro estaba pálido, salvo por 2 manchas rojas en los pómulos. Sus ojos grises parecían casi negros. Explícame esto. Tragué saliva. ¿Puedo explicarlo? ¿Puedes? Rodeó el escritorio con movimientos lentos, controlados. Porque desde donde yo estoy, esto parece una ecografía de 16 semanas con tu nombre escrito. Se detuvo frente a mí. Estaba tan cerca que pude oler su colonia. La misma de aquella noche. Su mano apretaba el papel con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El bebé, su voz se quebró apenas en esa palabra. Es mío. Podía mentir. Tal vez debía hacerlo. Pero lo miré a los ojos y vi algo debajo de la furia. Miedo. Pánico. Una herida abriéndose de golpe. Y no pude. Sí. La palabra cayó entre nosotros como una bomba. Alejandro retrocedió un paso y apoyó una mano en el borde del escritorio. Durante varios segundos no habló. Solo respiró con dificultad, mirándome como si acabara de descubrir que el suelo bajo sus pies no existía. Luego preguntó en voz baja. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde febrero. Febrero. Repitió la palabra despacio. Has sabido durante 4 meses que llevas a mi hijo, y no me dijiste nada. La acusación encendió algo dentro de mí. Algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. ¿Qué esperaba que dijera, señor Santoro? Buenos días, aquí están sus mensajes y, por cierto, estoy embarazada de aquella noche que usted fingió olvidar. Sus ojos brillaron. Yo no fingí nada. Me llamó Vera. El silencio que siguió fue brutal. Alejandro se quedó inmóvil. Esa mañana continué, aunque la voz me temblaba. Se despertó, extendió la mano hacia mí y dijo el nombre de su exprometida. Después me dejó ir. Y cuando volvimos al trabajo, me trató como si fuera parte del mobiliario de la oficina. Lucía. Alargó la mano, pero di un paso atrás. No. Me abracé a mí misma. No iba a llorar. No delante de él. No intentaba atraparlo. No buscaba dinero. No quería destruir su reputación.
Solo intentaba resolverlo sin convertir su vida en un escándalo. Porque sé perfectamente lo que significa para un CEO tener a su asistente embarazada. Un escándalo. Su voz bajó. ¿Eso crees que es mi hija? Un escándalo. No hablo del bebé. Hablo de la situación. La situación. Alejandro cerró la distancia entre nosotros en 2 pasos. Sus manos tomaron mis hombros. No me hizo daño, pero tampoco me dejó escapar. Estás llevando a mi hijo, Lucía. Mi hijo. ¿Y pensabas hacer qué? ¿Ocultarlo? ¿Desaparecer? ¿Criarlo sola? Pensaba hacerme cargo. Los ojos me ardieron. Como siempre hago con todo. No. Una sola palabra. Absoluta. No vas a hacerte cargo sola. Ya no. Su teléfono vibró sobre el escritorio. La reunión de las 10. La reunión del consejo. La reunión a la que Valentín también asistiría. Alejandro miró el teléfono. Luego me miró a mí. Y en su rostro vi como el hombre herido desaparecía, dejando paso al CEO implacable que había construido un imperio. Presionó el intercomunicador. Cancela la reunión de las 10. Limpia mi agenda para el resto del día. La voz de su asistente respondió con duda. Señor Santoro, la reunión del consejo. He dicho que la canceles. No hubo más discusión. Alejandro soltó el botón y volvió hacia mí. Siéntate, Lucía. Yo no me moví. Su expresión se endureció, pero la voz salió más baja. Tenemos 16 semanas que aclarar. Y quiero saberlo todo. Sus ojos bajaron un instante hacia mi vientre. Luego volvieron a los míos. Empezando por qué pensaste que protegerme a mí era más importante que protegerte a ti. La silla de cuero frente al escritorio de Alejandro nunca me había parecido tan incómoda. Me senté en el borde, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, intentando mantener la espalda recta aunque el dolor seguía allí, clavado en la parte baja de mi cuerpo. Alejandro caminaba de un lado a otro frente a los ventanales. Madrid se extendía detrás de él, brillante y ajena, como si en aquella planta no acabara de abrirse una grieta capaz de tragarnos a los dos. Empieza desde el principio, dijo. Su voz estaba controlada ahora. Demasiado controlada. Yo conocía ese tono. Lo había oído en negociaciones difíciles, cuando todos en la sala creían que él estaba tranquilo, pero yo sabía que su mente trabajaba a una velocidad peligrosa. Tomé aire. La primera semana de febrero empecé a sentirme mal. Estaba agotada todo el tiempo. Tenía náuseas. Pensé que era algún virus. Alejandro dejó de caminar. Pero no lo era. Negué con la cabeza. Compré 3 pruebas. Todas salieron positivas. Después fui al médico para confirmarlo. Mi mano se movió sola hacia mi vientre. No pude evitarlo. Desde entonces lo sé. Él me miró en silencio. La luz de la mañana le dejaba medio rostro en sombra, pero podía ver la tensión en su mandíbula. Y decidiste no decírmelo porque dije el nombre de Vera. Dicho así sonaba pequeño. Casi absurdo. Como si 4 meses de miedo, vergüenza y soledad pudieran reducirse a un solo instante. No fue solo eso, respondí despacio. Fue todo lo demás. Alejandro no habló. Así que continué. Fue la forma en que me evitaste al volver de las vacaciones. Como empezaste a pedirle a Teresa que me transmitiera cosas que antes me decías directamente. Como pasabas junto a mi mesa sin mirarme. Como hiciste que aquella noche pareciera un error que querías borrar. Él cerró los ojos un instante. Intentaba ser profesional. Solté una risa breve. No fue alegre. Profesional. Había cruzado una línea contigo, dijo, abriendo los ojos. Eras mi empleada. Yo tenía poder sobre tu salario, sobre tu carrera, sobre tu futuro. Pensé que mantener distancia era lo correcto. Mientras yo intentaba calcular cómo iba a criar a un bebé con el sueldo de una asistente. La frase salió más dura de lo que pretendía, pero no la retiré. Alejandro se quedó quieto. ¿Tienes idea de lo que cuesta una guardería en Madrid? Pregunté. ¿Sabes cómo se ve una baja de maternidad cuando vives sola y no tienes familia cerca que pueda ayudarte? Empecé a ahorrar cada euro. Acepté trabajos de traducción por las noches. Dormía 4 horas para juntar dinero suficiente y no perder mi apartamento cuando naciera el bebé. Su rostro se endureció. Deberías habérmelo dicho. ¿Para qué? Lo miré de frente. Para que me extendieras un cheque y me pidieras discreción.
El impacto de mis palabras fue visible. ¿Eso pensabas de mí? Yo trabajaba para ti, Alejandro. Te veía manejar problemas todos los días. Cuando algo amenazaba la empresa, lo eliminabas. Creíste que iba a pedirte que, se detuvo. No pudo terminar la frase. No sabía qué ibas a hacer, dije en voz baja. Ese era el problema. Conocía al jefe. Conocía al hombre de aquella noche, o eso creí durante unas horas. Pero no conocía al padre. No sabía si querrías esto. Silencio. Un silencio denso, difícil de respirar. Alejandro bajó la mirada hacia mi vientre. Has dicho, la bebé, antes. Mi cuerpo se tensó. Él levantó los ojos. ¿Es una niña? La pregunta salió distinta. Sin acero. Sin rabia. Casi rota. Sí, respondí. Me lo confirmaron en la cita de las 16 semanas. Alejandro parpadeó. Por primera vez desde que había encontrado la ecografía, pareció no saber qué hacer con las manos. Una niña. Asentí. Pensaba llamarla Victoria. Su expresión cambió. Fue apenas un destello, pero lo vi. Victoria repitió. Sí. Así se llamaba mi abuela. No lo sabía. Y aquello me dolió de una manera extraña. 3 años organizando su agenda, leyendo sus informes, recordándole cumpleaños ajenos, preparando regalos de empresa para personas que él apenas toleraba, y no sabía cómo se llamaba su abuela. La intimidad de aquella noche no había significado que nos conociéramos. Solo significaba que habíamos querido conocernos demasiado tarde. El teléfono de Alejandro volvió a vibrar. Él miró la pantalla y su rostro se cerró. Valentín quiere saber por qué cancelé la reunión del consejo. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. Él lo sabía. Alejandro levantó la mirada. Entró en tu oficina esta mañana, dije. Me pidió dejarte una sorpresa. Yo, le abrí la puerta. Sus ojos se oscurecieron. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro? Tal vez 3 minutos. Fue suficiente. Me cubrí la boca con una mano. Encontró la ecografía. Sí. Pero ¿cómo sabía dónde buscar? Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada se movió hacia el escritorio, hacia los cajones, hacia los papeles que yo misma había organizado el viernes. Trajiste documentos desde casa, dijo al fin. Cerré los ojos. Estaba tan cansada. Debí mezclar las carpetas sin darme cuenta. Yo misma debí dejarla aquí. Lucía. Su voz fue firme. Abrí los ojos. Esto no es culpa tuya. Yo le abrí la puerta. Valentín lleva 2 años buscando una forma de quitarme el control de la empresa. Si no hubiera sido esto, habría sido otra cosa. Volvió a caminar, pero ahora sus pasos no eran de rabia. Eran de estrategia. Mi padre murió hace 2 años. Desde entonces, Valentín ha intentado convencer al consejo de que soy demasiado joven, demasiado agresivo, demasiado arriesgado. Necesita un escándalo que parezca moral, no solo financiero. Y yo soy ese escándalo. No se volvió hacia mí de golpe. Tú eres la persona a la que ha decidido usar. La diferencia era pequeña. Pero importaba. ¿Qué va a hacer? Pregunté. Lo que más le convenga. Alejandro apoyó las manos sobre el escritorio. Si puede presentarme como un CEO irresponsable que deja embarazada a su asistente y luego intenta ocultarlo, puede pedir una moción de censura en el consejo. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. ¿Puedo renunciar? No. Podemos decir que el bebé no es tuyo. No. Podría irme antes de que esto. Lucía. Mi nombre salió como una orden. Lo miré. Alejandro estaba inmóvil, los ojos clavados en mí. No voy a negar a mi hija. La frase cayó en la habitación con una fuerza silenciosa. Y no voy a permitir que tú cargues con vergüenza para proteger mi puesto. Tragué saliva. Entonces, ¿qué hacemos? Él se enderezó. Vi en su cara el momento exacto en que tomó una decisión. Te mudas a mi edificio. Lo miré como si no hubiera entendido. ¿Qué? El ático ocupa la planta superior, pero el edificio tiene apartamentos privados en los pisos inferiores. El contiguo al mío está vacío. ¿Vivirás allí? No. No te lo estoy pidiendo como capricho. Tengo mi apartamento. A 40 minutos de aquí, en una zona con seguridad deficiente. Es mi casa.
Estás embarazada de mi hija y alguien con poder acaba de descubrirlo antes de que tú decidieras contármelo. Su voz se endureció. Eso cambia todo. Me puse de pie. Necesitaba moverme. Necesitaba no sentir que la habitación se cerraba sobre mí. No puedes organizar mi vida como si fuera una adquisición corporativa. Estoy intentando proteger lo que importa. No soy tuya, Alejandro. Él dio un paso hacia mí. Nuestra hija sí es mía. Y mientras esté dentro de ti, protegerla también significa protegerte a ti. La posesividad de sus palabras debería haberme enfurecido. Una parte de mí se enfureció, pero otra parte, más cansada, más asustada, quiso apoyarse en esa certeza. La odié por eso. ¿Y qué seré?, pregunté. ¿Tu asistente embarazada escondida en un apartamento conveniente? No. Su voz bajó. Serás la madre de mi hija. La forma en que lo dijo me dejó sin respuesta. Alejandro levantó una mano, como si quisiera tocarme el rostro, pero se detuvo antes de hacerlo. No tengo derecho a exigirte confianza, dijo. Lo sé. Te hice daño. Dije el nombre de otra mujer y te dejé marcharte. Después me escondí detrás de la profesionalidad porque era más fácil que admitir que no dejaba de pensar en ti. Me quedé inmóvil. Pero esto ya no es solo entre tú y yo, continuó. Valentín va a vigilarte. Va a buscar puntos débiles. Vivir en mi edificio te pondrá bajo el mismo protocolo de seguridad que me protege a mí. Necesito pensarlo. Tienes hasta el final del día. Eso no suena a darme tiempo. Es todo el tiempo que tenemos antes de que Valentín actúe. Volvió hacia su escritorio y tomó el teléfono. Voy a adelantar la reunión trimestral del consejo. Quiero hablar antes de que él controle la historia. Mi estómago se cerró. ¿Hablar cómo? Informaré al consejo de que mi asistente ejecutiva y yo esperamos un hijo. Que estamos manejando la situación con responsabilidad y que esto no afecta mi capacidad para dirigir la empresa. Sentí una oleada de horror. No puedes anunciar mi embarazo al consejo sin mi consentimiento. Alejandro me miró. No voy a anunciar tu embarazo. Voy a anunciar mi paternidad. Es lo mismo cuando la embarazada soy yo. Su expresión se tensó. Lucía. No, esta vez mi voz no tembló. Este es mi cuerpo. Mi vida. Mi privacidad. Valentín ya la violó una vez al entrar en tu despacho y usar esa ecografía. No voy a permitir que tú hagas otra versión de lo mismo con palabras más elegantes. Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado. Demasiado cuidado. Entiendo que quieras autonomía. Pero en el momento en que esa ecografía apareció en mi escritorio, perdimos el lujo de manejar esto en privado. Ese lujo me lo quitaron, no lo entregué. Lo sé. Entonces no hables por mí. Nos miramos durante varios segundos. Yo podía ver la batalla en su rostro. La necesidad de controlar el daño. La urgencia de adelantarse a Valentín. Y, debajo de todo, algo que parecía miedo real. Finalmente dijo. Entonces habla tú también. Parpadeé. ¿Qué? En la reunión. Yo daré mi declaración. Tú darás la tuya. Nadie contará tu historia por ti. La propuesta me tomó por sorpresa. Quería rechazarla por orgullo. Pero también entendía el mundo en el que trabajábamos. En una guerra corporativa, quien definía primero la historia tenía ventaja. Si Valentín hablaba antes, yo sería lo que él dijera que era. Una empleada ambiciosa. Una trampa. Un escándalo. Enderecé los hombros. De acuerdo. Iré a la reunión. Pero no voy a esconderme. No voy a pedir perdón por esta bebé. Y no voy a sentarme en silencio mientras me tratan como un problema que tú estás gestionando. Por primera vez desde que había encontrado la ecografía, Alejandro sonrió. No mucho. Apenas un gesto. Pero fue real. De acuerdo. Y sobre el apartamento. La oferta sigue en pie. No he dicho que sí. Lo sé. Su mirada bajó un instante hacia mi vientre. Pero dormiría mejor sabiendo que tú y Victoria están a salvo. Victoria. Escucharle decir el nombre de nuestra hija hizo que algo peligroso se moviera dentro de mí. Necesitaba distancia. Si me quedaba allí, si seguía viendo esa mezcla de culpa, ternura y determinación en sus ojos, podía empezar a creer en cosas que todavía no debía creer. Tengo que volver a mi escritorio, dije. Teresa se estará preguntando qué pasa. Caminé hacia la puerta.
Lucía. Me detuve, sin girarme. Yo nunca olvidé esa noche. Cerré los ojos. Su voz ya no tenía dureza. Pensé en ella todos los días. Me convencí de que mantenerme lejos era lo correcto, que así no abusaría del poder que tenía sobre ti. Pero no fue indiferencia. Me quedé un momento quieta. No sabía qué responder. Así que solo asentí y salí. Mi escritorio, por primera vez en años, no me pareció un lugar seguro. Teresa apareció pocos minutos después. Su rostro estaba lleno de preocupación. ¿Qué pasó? Escuché voces. Me dejé caer en la silla. Es complicado. Ella miró hacia la puerta cerrada de Alejandro. Después me miró a mí. El bebé es suyo, ¿verdad? Ya no tenía sentido mentir. Sí. Teresa exhaló despacio. Oh, cariño. Se sentó en el borde de mi escritorio. ¿Cómo estás? No intenté sonreír. No lo sé. Decir la verdad fue un alivio inesperado. Hace 4 horas era mi secreto. Ahora lo sabe él. Lo sabe Valentín. Y al parecer el consejo entero lo sabrá el jueves. La expresión de Teresa cambió. Valentín Ferrer lo sabe. Sí. Eso es peligroso. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque ese hombre lleva años intentando sacar a Alejandro de la dirección. Teresa bajó la voz. Tiene a 3 miembros del consejo de su lado. Tal vez 4. Ha estado construyendo la idea de que Alejandro es brillante, pero demasiado impulsivo. Demasiado joven. Demasiado arriesgado. Y yo soy la prueba perfecta. Teresa me tomó la mano. No. Tú eres una persona atrapada en medio de hombres que creen que todo puede convertirse en estrategia. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Abrí el mensaje. Espero que estés cuidándote bien. Tú y ese bebé. Sería una pena que algo les ocurriera a cualquiera de los dos. La sangre se me heló. Teresa leyó el mensaje por encima de mi hombro y se puso pálida. Enséñaselo a Alejandro. No. Lucía. Necesito irme a casa. La respiración se me aceleró. Necesito pensar. No necesitas estar sola. Teresa ya se había levantado. Voy a buscarlo. No, Teresa, espera. Pero ella ya caminaba hacia la puerta del despacho de Alejandro. La vi llamar, entrar y hablar en voz baja. Después escuché una maldición seca. Alejandro salió casi de inmediato. Su rostro era una máscara de furia contenida. Muéstrame el mensaje. Le entregué el teléfono. Lo leyó una vez. Luego otra. Cuando levantó la mirada, ya no había duda en él. Sacó su móvil e hizo una llamada. Marco. Soy Santoro. Necesito un equipo de seguridad para Lucía Valverde. Inmediato. Sí, mi asistente ejecutiva. No, no es protocolo estándar. Trátalo como amenaza de nivel 1. Alejandro, dije. Estás exagerando. Terminó la llamada sin apartar los ojos de mí. Alguien acaba de amenazar a mi empleada embarazada por mensaje. No estoy exagerando. Puedo ir a mi casa. No esta noche. Perdón. Vendrás a mi ático hasta que sepamos de dónde salió la amenaza. No he aceptado mudarme a tu edificio. No te estoy pidiendo que te mudes. Te estoy diciendo que esta noche no vas a dormir sola en un apartamento sin seguridad. Me levanté. Deja de darme órdenes. Entonces deja de actuar como si esto solo te afectara a ti. La frase me hirió. Y él lo notó. Su voz bajó de inmediato. Lo siento. No quise decirlo así. Pero ya estaba dicho. Alejandro dio un paso más cerca. Valentín quiere llegar a mí usándote a ti. Eso significa que estás en peligro. Y yo ya cometí el error de dejarte marchar una vez sin luchar por ti. Su mirada bajó hacia mi vientre. No voy a cometerlo otra vez. Teresa, desde un lado, no dijo nada. Pero su expresión me pedía que aceptara. Me sentía acorralada, cansada, asustada. Y, aunque me costara admitirlo, protegida. Una noche dije al fin. Mañana hablamos de esto como adultos. Sin órdenes. El alivio cruzó el rostro de Alejandro antes de que pudiera ocultarlo. Una noche. Y no soy una propiedad. No. Su voz fue firme. No lo eres. Me sostuvo la mirada.
Pero tú y Victoria son mi familia. Aunque todavía no sepa cómo merecerlo. No supe qué hacer con esa frase. Así que miré hacia otro lado. Alejandro llamó otra vez. Marco preparará el traslado. Teresa, gracias. Teresa apretó mi mano antes de irse. Llámame cuando llegues. Asentí. Media hora después, bajamos por el ascensor privado hacia el garaje. 2 hombres de seguridad nos esperaban junto a un coche negro. Nadie habló durante el trayecto. Madrid pasaba al otro lado del cristal. Luces, tráfico, gente viviendo vidas normales. Yo apoyé una mano sobre mi vientre. Victoria se movió apenas, como si también sintiera que todo estaba cambiando. Alejandro, sentado a mi lado, no intentó tocarme. Solo dijo en voz baja: sé que no confías en mí. Miré su reflejo en la ventana. Aún no. Él asintió. Entonces empezaré por mantenerte a salvo. No respondí, porque no sabía si eso bastaría. No sabía si la protección podía reparar el abandono. No sabía si un hombre que había convertido su vida en una fortaleza podía aprender a abrir la puerta sin convertir a los demás en prisioneros. Pero esa noche, mientras el coche avanzaba hacia su edificio y la ciudad se oscurecía a nuestro alrededor, entendí algo con una claridad aterradora. El secreto había terminado. La guerra acababa de empezar. El ático de Alejandro ocupaba toda la última planta del edificio. Cuando el ascensor privado se abrió, lo primero que vi fue mármol claro, paredes de cristal y una vista de Madrid que parecía irreal. Las luces de la ciudad se extendían bajo nosotros como un mar dorado, vivo, indiferente a todo lo que acababa de pasar. Marco, el jefe de seguridad de Alejandro, caminó delante de mí con una discreción profesional que no alcanzaba a esconder del todo su curiosidad. La suite de invitados está preparada, señorita Valverde, dijo. El señor Santoro pidió que se sintiera cómoda. Subirá en cuanto termine de asegurar algunos asuntos en la oficina. Gracias. Mi voz sonó extraña. Llevaba solo mi bolso. No tenía ropa. No tenía pijama. No tenía cepillo de dientes. No tenía nada que indicara que aquella noche formaba parte de mi vida y no de una escena ajena que alguien había escrito sin pedirme permiso. Marco miró su teléfono. Luego volvió a mirarme, esta vez con algo parecido a compasión. El señor Santoro también me pidió que le dijera que el armario del dormitorio tiene ropa adecuada. Su asistente organizó la entrega mientras veníamos de camino. Claro, Alejandro Santoro no dejaba nada al azar. Ni siquiera el tamaño de una camisa de dormir para la mujer embarazada que acababa de descubrir que llevaba a su hija. ¿Necesita algo más?, preguntó Marco. Privacidad, respondí antes de pensarlo. Me arrepentí de inmediato, pero él no pareció ofenderse. Estaré fuera, junto al acceso principal. Si necesita cualquier cosa, marque el 9 desde cualquier teléfono de la casa. Cuando se marchó, el silencio del ático cayó sobre mí como una manta demasiado pesada. Me quedé en medio del vestíbulo, sin saber qué hacer. El lugar era hermoso, sí, pero también frío. Demasiado perfecto. Sofás de líneas limpias. Mesas de cristal. Arte abstracto en paredes blancas. Ninguna fotografía. Ningún objeto fuera de sitio. Nada que hablara de una vida real. Todo parecía elegido por alguien que sabía comprar belleza, pero no sabía habitarla. Caminé despacio hacia el salón. Los ventanales iban del suelo al techo. Madrid ardía al fondo, con ese resplandor nocturno que hace que incluso la soledad parezca elegante. Me acerqué al cristal y apoyé una mano sobre mi vientre. Victoria se movió. Apenas un roce. Un pequeño recordatorio. No está sola. Respiré hondo. Entonces vi algo en una esquina. Un tocadiscos antiguo. Y junto a él, una colección de vinilos ordenados con cuidado. Ella Fitzgerald. Billie Holiday. Miles Davis. Me acerqué como si hubiera encontrado una grieta en la armadura de Alejandro. Saqué uno de los discos con delicadeza. La funda estaba gastada en los bordes. No era decoración. Alguien lo había usado. Muchas veces. Su madre. La noche de diciembre me había hablado de ella. De cómo escuchaba jazz cuando estaba triste, cuando estaba feliz, cuando necesitaba recordar quién era antes de convertirse en la esposa de un hombre poderoso. Ese lo ponía cuando estaba triste. Me giré de golpe. Alejandro estaba en la entrada del salón. Ya no llevaba chaqueta ni corbata. Tenía las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos y el cabello un poco desordenado,
como si se hubiera pasado la mano por él demasiadas veces. Así parecía menos jefe, menos estatua, más hombre. No te oí entrar, dije. Estabas concentrada. Miró el disco en mis manos. Mi madre decía que la música podía curar casi cualquier cosa. El dolor, la rabia, la decepción. Tenía un disco para cada herida. Bajé la mirada hacia la funda. ¿Y qué ponía cuando era feliz? Una sonrisa pequeña apareció en su boca. Ella, siempre ella, Fitzgerald. La intimidad de aquella respuesta me hizo sentir en peligro. No por él, por mí, porque una parte de mí quería quedarse ahí, hacer preguntas, conocer al hombre detrás del nombre. Y otra parte recordaba con demasiada claridad lo que había dolido creer en él una vez. Dejé el disco en su sitio. Marco dijo que la habitación estaba lista. Alejandro asintió. Por aquí. Lo seguí por un pasillo largo, también lleno de cuadros abstractos. Se detuvo ante una puerta al final. La suite tiene baño privado. En el armario deberías encontrar todo lo necesario. Si falta algo, Marco puede pedirlo. La habitación era más grande que mi antiguo apartamento. Una cama enorme, sábanas claras, cortinas suaves, una lámpara cálida junto a un sillón de lectura. Desde allí también se veía la ciudad. Abrí el armario. Había ropa. Demasiada ropa. Vestidos cómodos, pantalones suaves, camisones, jerseys, ropa interior nueva, todo en mi talla. No eran prendas cualquiera. Se notaba la calidad en la caída de las telas, en el cuidado de los detalles. Me giré hacia Alejandro. ¿Cómo sabías mi talla? Él sostuvo mi mirada. Presto atención. La respuesta fue tan sencilla que me dejó sin palabras. Hace 2 meses empezaste a usar chaquetas más amplias. Faldas con cintura elástica. Dejaste los tacones. Cambiaste la forma de llevar el cabello. Su voz bajó un poco. Yo noto todo lo que tiene que ver contigo, Lucía. Siempre lo hice. Sentí calor en el pecho. Y miedo. Entonces sospechabas que estaba embarazada. Sospechaba algo. Pasó una mano por su cabello. Pero me decía que era imposible. Que estaba imaginando cosas porque no podía dejar de mirarte. Eso no lo parecía desde mi escritorio. El dolor antiguo volvió a aparecer. Alejandro bajó la mirada. Lo sé. Durante un momento ninguno de los dos habló. Luego él dijo, he estado mintiéndome durante meses. Sobre aquella noche. Sobre por qué no podía sacarte de mi cabeza. Sobre lo que realmente quería. Lo miré. ¿Y qué quieres? Alejandro dio un paso hacia mí, pero se detuvo antes de invadir mi espacio. La verdad. Su voz estaba áspera. Quiero volver a esa mañana y hacerlo todo distinto. Quiero despertarme contigo en mis brazos y decir tu nombre, no el de ella. Quiero haber sabido de Victoria desde el primer día. Quiero, se detuvo, apretando la mandíbula. Quiero cosas que no tengo derecho a pedir. Mi mano fue a mi vientre. ¿Qué cosas? Sus ojos se clavaron en los míos. Quiero que estés aquí porque lo elegiste. No como mi empleada. No como una mujer a la que estoy protegiendo. No solo como la madre de mi hija. El aire se volvió más denso. Quiero conocerte, Lucía. De verdad. Y quiero que me conozcas tú también. Aquello habría sido más fácil de rechazar si hubiera sonado arrogante. Pero sonó vulnerable. Y Alejandro vulnerable era mucho más peligroso que Alejandro furioso. Me hiciste sentir reemplazable, dije en voz baja. Como si aquella noche hubiera sido un accidente incómodo. Nunca fue eso. Dijiste su nombre. Lo sé. Cerró los ojos un instante. Y no voy a justificarlo. Estaba medio dormido, atrapado en un sueño viejo. Pero cuando desperté del todo y entendí que eras tú, que realmente habías estado conmigo, me asusté. ¿De qué? ¿De cuánto te quería? La frase me golpeó con una suavidad imposible. No sabía si me querías. Apenas me conocías. Te conocía más de lo que crees. Conocía tu forma de respirar cuando estabas concentrada. La manera en que apretabas los labios antes de corregir un error mío sin humillarme frente a otros. Sabía que ponías los expedientes urgentes a la izquierda, porque yo siempre los buscaba primero allí. Sabía que tomabas té de menta cuando estabas nerviosa. Mis ojos ardieron. Eso no es conocer a alguien. No, su voz bajó.
Pero era el principio. Y lo arruiné. No quería llorar. Odiaba llorar delante de él. Pero una lágrima cayó antes de que pudiera detenerla. Alejandro levantó la mano despacio, dándome tiempo para apartarme. No lo hice. Sus dedos tocaron mi mejilla con una delicadeza que dolió más que la distancia de los últimos meses. Estoy muy cansada de tener miedo, susurré. Entonces déjame ayudarte a cargarlo. Apoyó su frente contra la mía. No me besó. No intentó tomar más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Solo respiró conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo dejó de estar en guardia. Muévete al apartamento de al lado, dijo suavemente. No como mi prisionera. No como alguien que me pertenece. Como mi compañera para criar a nuestra hija. Déjame ayudarte con lo económico para que no estés traduciendo documentos a medianoche cuando deberías dormir. Déjame ir a las citas médicas. Déjame llegar tarde, pero llegar. Cerré los ojos. ¿Y el trabajo? No puedo seguir siendo tu asistente si todos van a saberlo. No lo serás. Me aparté lo suficiente para mirarlo. ¿Qué significa eso? Necesito una jefa de gabinete. Alguien que coordine al equipo ejecutivo, gestione proyectos importantes y responda directamente ante el consejo, no ante mí. El sueldo es el triple del actual. Parpadeé. ¿Me estás ofreciendo un ascenso ahora? No ahora. Tarde. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Llevas haciendo ese trabajo sin título desde hace un año. Teresa me lo dijo varias veces. Yo lo sabía. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Su mirada se volvió más honesta de lo que esperaba. Porque si dejabas de ser mi asistente, perdía la excusa para verte todos los días. No supe qué decir. Ese hombre no era el CEO frío que yo había construido en mi mente para poder sobrevivir a su indiferencia. Tampoco era el hombre perfecto que una parte de mí había inventado después de aquella noche. Era más complicado, más real. Y eso lo hacía más difícil de odiar. Necesito tiempo, dije. Asumo que sí. Para pensar. Para entender lo que pasó hoy. Para decidir sin sentir que todos empujan mi vida en direcciones distintas. Alejandro asintió. Tómate el tiempo que necesites. Pero la amenaza es real. Hasta saber qué. Planea Valentín, por favor, quédate aquí esta noche. Solo esta noche. Solo esta noche. Se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Hay comida en la cocina. Si tienes hambre, pide lo que quieras. Y Lucía. Lo miré. Gracias por decirme la verdad. Después se fue. Me quedé sentada en la cama, con la mente girando demasiado rápido. En menos de un día, mi secreto había dejado de ser mío. Alejandro sabía la verdad. Valentín también. Había una amenaza en mi teléfono, una reunión del consejo en el horizonte y un apartamento esperando que yo aceptara una nueva vida junto al hombre al que había intentado olvidar. Saqué el móvil. Volví a leer el mensaje. Espero que estés cuidándote bien. Tú y ese bebé. Sentí náuseas, pero esta vez no por el embarazo. Quien lo había enviado quería verme asustada. Quería que corriera. Quería recordarme que mi hija podía ser usada como arma antes incluso de nacer. Miré hacia la puerta por donde Alejandro se había marchado. Tal vez yo no confiaba completamente en él. Pero confiaba en una cosa. Quería proteger a Victoria. Y por ahora, eso era suficiente. Escribí un mensaje. Aceptaré el apartamento y el puesto. Pero lo haremos a mi manera. En mis términos. Compañeros, no dueño y posesión. La respuesta llegó en segundos. Compañeros. Lo juro. Gracias por confiar en mí. No estaba segura de confiar. No todavía. Pero había dado un paso. Y esa noche, con Madrid brillando detrás del cristal y mi hija moviéndose suavemente dentro de mí, decidí que quizá había llegado el momento de dejar de esconderme. Unos minutos después, música suave llegó desde el salón. Billie Holiday. Triste, lenta, casi rota. Seguí el sonido. Alejandro estaba junto a los ventanales, con un vaso de whisky en la mano y el tocadiscos girando a su espalda. No podías dormir, dije desde la entrada. Él se volvió. Pensé que estarías descansando. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Me acerqué despacio. ¿Cómo era tu madre? La pregunta pareció sorprenderlo. Miró el vaso, luego la ciudad. Fuerte, dijo al fin. Tenía que serlo.
Mi padre era brillante para los negocios, pero difícil para la vida. La extrañas. Todos los días. Dejó el vaso sobre una mesa. Murió cuando yo tenía 25 años. Cáncer. Yo acababa de entrar en la empresa. 6 meses después de su funeral, mi padre se casó con la madre de Valentín, una mujer con la que llevaba años viéndose en secreto. Sentí un nudo en la garganta. Tu padre engañó a tu madre. Durante 5 años. Su voz se volvió dura. Ella lo sabía. Nunca dijo nada. Pero yo la veía poner estos discos y llorar cuando creía que nadie la miraba. No dije nada. No hacía falta. Antes de morir me hizo prometer que cuidaría la empresa. No por mi padre. Por ella. Porque ella también la había construido, aunque nadie pusiera su nombre en los documentos. Alejandro me miró. Por eso no puedo dejar que Valentín la destruya. Entonces entendí algo. Su empresa no era solo poder. Era duelo. Era promesa. Era la última forma que tenía de seguir siendo hijo de su madre. Ella estaría orgullosa de ti, dije. La expresión de Alejandro se quebró apenas. No sé cómo ser padre, Lucía. El ejemplo que tuve fue terrible. Yo tampoco sé cómo ser madre. Me acerqué un poco más. Pero podemos aprender. Por Victoria. Por Victoria, repitió. La ternura con la que dijo su nombre me atravesó. Nos quedamos allí, en la penumbra, mientras la ciudad dibujaba sombras sobre el suelo. Por primera vez desde que todo había salido a la luz, no sentí que el futuro fuera solo una amenaza. Pon otro disco, dije de pronto. Uno feliz. Alejandro sonrió. ¿Alguna petición? Sorpréndeme. Eligió un vinilo con cuidado. Poco después, la voz luminosa de ella Fitzgerald llenó el salón. Alejandro extendió una mano hacia mí. Baila conmigo. Estoy embarazada de 4 meses y agotada. Una canción. Luego te dejo descansar. Miré su mano. Luego la tomé. Alejandro me acercó con cuidado, dejando espacio entre nosotros, atento a mi vientre. Nos movimos despacio, apenas un balanceo bajo la música. No era una promesa. No todavía. Pero era algo. Esto podría funcionar, susurré contra su hombro. Si somos honestos. Sus brazos se tensaron apenas. Entonces seré honesto. Tengo miedo de perderte otra vez. Cerré los ojos. Y yo tengo miedo de creerte demasiado pronto. Alejandro apoyó los labios en mi frente. Un beso suave. Respetuoso. Entonces no me creas por mis palabras, murmuró. Mírame elegirte cuando sea difícil. Pensé en Valentín. En Vera. En la reunión del consejo. En todo lo que aún venía. Y por primera vez, no pensé en huir. Solo apoyé una mano sobre mi vientre y seguí moviéndome con él, despacio, mientras nuestra hija descansaba entre los dos como una verdad que ya no podía ser escondida. El apartamento contiguo al ático de Alejandro era más pequeño, pero tenía la misma vista imposible de Madrid. 2 dormitorios, una cocina impecable, muebles modernos, ventanales enormes y un silencio que todavía no me pertenecía. Durante los 3 días siguientes, mi vida fue llegando en cajas. Ropa, libros, una taza azul que había comprado en Toledo, un marco con una fotografía de mi abuela. Pequeñas cosas que, juntas, demostraban que yo había tenido una vida antes de que Alejandro Santoro descubriera la ecografía sobre su escritorio. Teresa me ayudó a ordenar la cocina, hablando sin parar para que yo no pensara demasiado. Estás haciendo lo correcto, dijo mientras guardaba platos nuevos en un armario demasiado caro. Tu antiguo apartamento apenas era seguro para ti, mucho menos para un bebé. Lo sé. Aún así, al mirar aquella cocina perfecta, me sentí como una intrusa. Es raro, admití, pasar de resolverlo todo sola a que alguien aparezca y cambie mi vida entera en 3 días. Teresa me miró con ternura. Eso se llama aceptar ayuda. Se llama perder control. No, cariño. Perder control habría sido dejar que Valentín decidiera por ti. Esto es distinto. Cerró el armario y apoyó una mano en mi hombro. Alejandro no está resolviendo tus problemas. Está asumiendo su parte en ellos. No respondí, porque tenía razón. En 72 horas, Alejandro había estado presente de una manera casi obsesiva, pero también cuidadosa. Me acompañó a la cita médica que tuve que reprogramar.
Se sentó en silencio mientras la doctora Salcedo explicaba el desarrollo de Victoria. Hizo preguntas sobre vitaminas, nutrición, descanso, presión arterial. Preguntas precisas. Serias. Como si la paternidad fuera una empresa que acabara de adquirir y necesitara entender cada riesgo antes de dar el siguiente paso. Pero al mismo tiempo, respetó mis límites. No intentó besarme otra vez. No durmió en mi apartamento. No cruzó la puerta sin llamar. Éramos compañeros. Eso habíamos dicho. Compañeros para Victoria. Nada más. Aunque por las noches, cuando escuchaba música suave atravesar la pared que separaba nuestros apartamentos, recordaba su mano sobre mi espalda. Su frente apoyada en la mía. Su voz diciendo que lo mirara elegirme cuando fuera difícil. Y entonces me costaba dormir. La reunión del consejo era al día siguiente. Jueves, 2 de la tarde. Alejandro había preparado su declaración. Yo también. Había escrito mis palabras varias veces, tachando frases demasiado débiles, borrando otras demasiado furiosas. No quería sonar como una víctima. Tampoco como una mujer pidiendo permiso para existir. Quería entrar allí y recordarles que mi hija no era una vergüenza. «Estás nerviosa», dijo Teresa. Me di cuenta de que llevaba 5 minutos colocando la misma fila de vasos. «Estoy aterrada». Ella sonrió con suavidad. «Bien. Eso significa que entiendes el tamaño de la sala. Pero no significa que no puedas ocuparla». Iba a responder cuando el intercomunicador sonó. La voz de Marco apareció, profesional y neutra. «Señorita Valverde, tiene una visita. La señorita Vera Santos. Dice que es urgente». El nombre me atravesó como una corriente fría. Vera. La mujer cuyo nombre había destruido la mañana después de aquella noche. Teresa abrió mucho los ojos. «¿Quieres que me quede?» Por un segundo quise decir que sí, pero algo en mí, una parte orgullosa y cansada de esconderse detrás de otros, respondió antes. «No. Envíala arriba, Marco». «Lucía. Necesito saber qué quiere». Teresa no pareció convencida, pero tomó su bolso. «Voy a estar abajo, en la cafetería del edificio. Si necesitas algo, me llamas y subo». Asentí. 90 segundos después, llamaron a la puerta. Cuando abrí, entendí por qué Vera Santos había sobrevivido durante años en el mundo de Alejandro. Era hermosa de una forma calculada. Alta, elegante, con el cabello oscuro cortado en un bob perfecto y un vestido color crema que parecía hecho a medida. Sus ojos me recorrieron con rapidez, evaluándome como si yo fuera un objeto en una subasta. «Tú debes ser Lucía». Su sonrisa era impecable. Y completamente fría. «He oído mucho sobre ti». «Yo no puedo decir lo mismo». La sonrisa de Vera se tensó apenas. «¿Puedo pasar?» Cada instinto me dijo que no. Pero di un paso a un lado. Ella entró como si conociera el lugar. Miró el salón, los muebles, la vista. No con sorpresa, sino con reconocimiento. «Bonito apartamento», dijo. Alejandro siempre tuvo buen gusto para las propiedades. No ha venido a hablar de decoración. Directa. Vera dejó escapar una risa breve. «Eso me gusta». Se sentó en el sofá sin invitación y abrió su bolso de diseñador. Sacó una carpeta delgada, negra, y la dejó sobre la mesa. «Vengo a ofrecerte una salida». No me moví. ¿Una salida de qué? «Del desastre en el que te has metido». Sentí como Victoria se movía dentro de mí. Un pequeño golpe, como si también reaccionara a esa voz. «No estoy en ningún desastre». Vera inclinó la cabeza, casi con lástima. Una asistente embarazada de su jefe. A punto de presentarse ante un consejo de administración que juzgará cada centímetro de su vida. Su moral. Su ambición. Su inteligencia. Su cuerpo. Su sonrisa se afiló. ¿De verdad crees que no estás en problemas? ¿Qué quiere? Ahorrarte una humillación. Abrió la carpeta y empujó los papeles hacia mí. Es un acuerdo. Lo firmas, te vas de Madrid antes de la reunión de mañana y recibes 5 millones de euros. El silencio se volvió pesado. Miré los documentos. 5 millones. La cifra estaba escrita allí, negra sobre blanco, casi obscena. Más dinero del que podría ganar en toda mi vida. Seguridad para mí. Seguridad para Victoria. Una casa en cualquier ciudad. Médicos. Colegio.
tranquilidad, libertad, o una jaula distinta. ¿Quién paga esto?, pregunté. Eso no importa. Sí importa. Vera se encogió de hombros. Digamos que hay personas interesadas en evitar un escándalo innecesario. Valentín no lo negó. Él entiende el mundo de Alejandro mejor que tú. Y usted entiende a Alejandro, supongo. Más que nadie. Su voz cambió. Por primera vez, debajo de la elegancia apareció algo parecido al resentimiento. Yo estuve comprometida con él. Sé cómo funciona. Sé lo que promete cuando quiere algo. Sé cómo mira a una mujer hasta convencerla de que es especial. Y también sé lo rápido que puede volverse hielo cuando su poder está en riesgo. Las palabras entraron por grietas que yo intentaba mantener cerradas. Usted no sabe nada de nosotros. Nosotros. Vera soltó una risa suave, cruel. Lucía, por favor. Pasaste una noche con él. Una noche. Ahora estás embarazada y él se siente obligado. Eso no es amor. Eso es culpa con seguridad privada. Me ardieron los ojos, pero no bajé la mirada. No he dicho que sea amor. Entonces sé inteligente. Señaló la carpeta. Toma el dinero. Cría a tu hija lejos de esta guerra. Alejandro conservará su empresa. Valentín tendrá lo que quiere. Tú tendrás una vida cómoda. Todos ganan. Victoria perdería a su padre. Solo se pierde lo que se conoce. La frase fue tan fría que sentí náuseas. Vera se levantó, alisando su vestido. Piénsalo. 5 millones por desaparecer antes del mediodía. Después de eso, la oferta expira. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y un consejo, de mujer a mujer. No confundas protección con amor. Alejandro protege sus inversiones, sus edificios, sus acciones, sus secretos. Me miró el vientre. No dejes que tu hija se convierta en otra cosa que él protege porque le pertenece. Cuando la puerta se cerró, me quedé inmóvil. La carpeta seguía sobre la mesa. 5 millones de euros. Una parte de mí quiso abrirla de nuevo. Leer cada cláusula. Imaginar una ciudad junto al mar, una vida sin consejos de administración, sin amenazas, sin mujeres hermosas diciéndome que era reemplazable. Pero entonces Victoria se movió otra vez. Más fuerte. Puse la mano sobre mi vientre. No, susurré. No sabía si Alejandro y yo llegaríamos a amarnos. No sabía si la confianza podía construirse sobre tantos errores. Pero sí sabía algo. Nadie iba a comprar mi miedo. Tomé el teléfono y fotografié el contrato. Luego escribí a Alejandro. Vera estuvo aquí. Me ofreció 5 millones para desaparecer. Su respuesta llegó casi al instante. No firmes nada. Voy para allá. 5 minutos después estaba en mi puerta, todavía con traje de oficina, el cabello desordenado y la mandíbula tan tensa que parecía dolerle. Déjame verlo. Le entregué la carpeta. Leyó en silencio, página por página. Cuanto más avanzaba, más oscuro se volvía su rostro. Cuando terminó, dejó el contrato sobre la encimera con un cuidado peligroso. 5 millones, dijo. Ese es el precio que Valentín le puso a nuestra ausencia. No respondí. Alejandro me miró. ¿Lo consideraste? La verdad podía herirlo. Pero habíamos prometido no escondernos más. Sí. Algo cruzó su mirada. Dolor. No reproche. Solo dolor. Durante 30 segundos, añadí. Pensé en una vida tranquila. En no tener miedo. En no ser juzgada mañana por gente que cree tener derecho a decidir si valgo o no. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Victoria. Mi mano fue a mi vientre. Ella merece conocer a su padre. Y yo merezco decidir mi vida sin que Valentín Ferrer me compre la salida. Alejandro se acercó despacio. No mereces nada de esto. No respiré hondo. Pero voy a enfrentarlo. Va a ser brutal mañana. Lo sé. Vera va a intentar presentarte como una oportunista. Valentín va a insinuar que me atrapaste. O que yo abusé de mi poder. Tal vez ambas cosas. Entonces diremos la verdad. Alejandro me miró como si esa frase fuera más peligrosa que cualquier estrategia. La verdad no siempre gana. No tomé su mano y la puse sobre mi vientre. Pero es lo único que quiero que mi hija herede de mí.
Victoria pateó justo bajo su palma. Alejandro se quedó inmóvil. Toda la dureza de su rostro se quebró. Se movió, susurró. Hace eso cuando estoy nerviosa. Sus ojos no se apartaban de mi vientre. Es fuerte. Sí. Como su madre. No supe qué decir. Alejandro levantó la mirada. Cuando esto termine, quiero invitarte a cenar. La pregunta me tomó desprevenida. Cenar. Una cita real. No una conversación sobre abogados, amenazas o el consejo. Solo tú y yo. Conociéndonos sin una crisis entre los dos. La ternura inesperada de la propuesta me desarmó. Mañana quizá nos destruyan. Entonces quiero algo que esperar después de la guerra. Tragué saliva. Gana mañana. Lucía. No por la empresa. No por orgullo. Gana porque cuando estés en esa sala, quiero ver que eliges a Victoria incluso si hacerlo te cuesta poder. Alejandro sostuvo mi mirada. Ya la elegí. Demuéstralo. Él asintió. Luego se inclinó y besó mi frente. No fue posesivo. No fue urgente. Fue una promesa silenciosa. Descansa, murmuró. Mañana iremos a la guerra. Cuando se fue, tomé otra foto del contrato. Abrí la imagen y escribí sobre ella con letras grandes. No estoy en venta. Se la envié a Alejandro. Su respuesta llegó enseguida. Gracias por elegirnos. Nosotros. Miré esa palabra durante mucho tiempo. Luego apagué la luz, apoyé las manos sobre mi vientre y cerré los ojos. Mañana el consejo decidiría muchas cosas. Pero no decidiría mi dignidad. Eso ya lo había decidido yo. La sala del Consejo de Santoro Industrias ocupaba casi toda la planta 45. Había entrado allí muchas veces. Siempre con una carpeta entre las manos. Siempre en silencio. Siempre como la asistente que tomaba notas, preparaba presentaciones y desaparecía antes de que los hombres poderosos empezaran a discutir las decisiones importantes. Pero esa tarde no entré como asistente. Entré como el tema de la reunión. Como la mujer embarazada. Como el escándalo que algunos ya habían decidido usar. Alejandro caminaba a mi lado. Su mano descansaba en la parte baja de mi espalda, apenas un contacto, suficiente para recordarme que no estaba sola, pero no tanto como para hacerme sentir guiada a la fuerza. Antes de abrir la puerta, se inclinó un poco hacia mí. ¿Lista? Miré el cristal oscuro de la sala. Detrás estaban los 12 miembros del consejo. Valentín, Vera, y todas las miradas que tendrían algo que decir sobre mi vida. No respondí. Alejandro me miró. Pero voy a entrar igual. Algo parecido al orgullo cruzó su rostro. Entonces abrió la puerta. El silencio nos recibió como una pared. La mesa ovalada brillaba bajo las luces. Los consejeros estaban sentados en sus lugares, algunos con gesto curioso, otros directamente incómodos. Al fondo, con las manos entrelazadas y una sonrisa tranquila, estaba Valentín Ferrer. A su lado, perfecta e impecable, Vera Santos me observaba como si ya hubiera ganado. Alejandro no se sentó. Yo tampoco. Gracias por venir con tan poca anticipación, dijo él, con esa voz que volvía pequeña cualquier sala. Sé que su tiempo es valioso. Henrik Duarte, director financiero y aliado conocido de Valentín, se recostó en su silla. Todos estamos muy interesados en entender el motivo de esta urgencia. Sus ojos bajaron a mi vientre. Algunos quizá ya lo imaginamos. Alejandro no se inmutó. Entonces no perdamos tiempo con rumores. Lucía Valverde, mi asistente ejecutiva durante los últimos 3 años, está embarazada de 4 meses. El bebé es mío. No hubo gritos. Ni golpes sobre la mesa. Solo un silencio tan profundo que pude escuchar mi propia respiración. Algunos consejeros intercambiaron miradas. La señora Carvalho, asesora legal de la empresa y única mujer del consejo, me observó con una atención distinta. No parecía juzgarme. Parecía escuchar antes de decidir. Valentín sonrió. Qué forma tan elegante de decirlo, Alejandro. Es la forma verdadera. ¿Verdadera? Henrik levantó una ceja. Has dejado embarazada a tu asistente. Eso no es solo un asunto personal. Es un posible abuso de poder. Lucía y yo somos adultos, respondió Alejandro. Lo ocurrido fue fuera del horario laboral y no tuvo impacto en su desempeño profesional. Vera soltó una risa suave. ¡Qué conveniente!
Alejandro giró apenas la cabeza. Señorita Santos, usted está aquí como invitada del señor Ferrer. No como miembro del consejo. Pero sí como alguien que conoce tu patrón de conducta. La sala se tensó. Vera se levantó despacio, disfrutando cada segundo. Yo también estuve cerca de Alejandro. También creí que era especial. También vi cómo puede mirar a una mujer que depende profesionalmente de él y hacerle creer que la está eligiendo. Me ardió la cara. Alejandro habló con frialdad. Vera nunca fue mi empleada. No directamente, dijo ella. Pero trabajaba para una agencia contratada por esta empresa. Tú tenías influencia. Tenías poder. Y ahora aquí estamos otra vez. Otra mujer en una posición inferior. Otro vínculo incómodo. Solo que esta vez hay una ecografía. Los murmullos comenzaron. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies, pero no me moví. Valentín apoyó los codos sobre la mesa. Lucía, nadie quiere hacerte daño. Pero debemos entender qué pasó. Una secretaria embarazada de su jefe, mudada a su edificio y promovida de pronto a jefa de gabinete, hay preguntas legítimas. Entonces pregúntemelas a mí. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Todos miraron hacia mí. Respiré. Yo no soy una víctima muda en esta historia. Tampoco soy una oportunista. Pasé una noche con un hombre por quien sentía algo, aunque no me atreviera a decirlo. Cuando descubrí que estaba embarazada, decidí callarlo porque creí que él no quería saber nada de mí. Vera sonrió con crueldad. ¡Qué noble! No, dije. Fue miedo. Y me equivoqué. Pero mi hija no es una trampa. No es una estrategia. No es una mancha en la reputación de nadie. Valentín inclinó la cabeza. Sin embargo, aceptaste un apartamento y un ascenso. Porque alguien me amenazó. Alejandro tomó su teléfono y conectó la pantalla de la sala. El mensaje apareció enorme, negro sobre fondo blanco. Espero que estés cuidándote bien. Tú y ese bebé. Sería una pena que algo les ocurriera a cualquiera de los dos. La sala cambió. La señora Carvalho se enderezó. ¿Eso es una amenaza clara? ¿Se notificó a seguridad? Sí, respondió Alejandro. Y también encontramos algo más. Valentín dejó de sonreír. Alejandro pulsó otra vez. En la pantalla apareció una grabación de seguridad. La imagen mostraba el despacho de Alejandro. Valentín entrando. Valentín acercándose al escritorio. Valentín abriendo un cajón que no debía abrir. Valentín sacando una carpeta. Sentí un frío lento subirme por la espalda. Allí estaba. La verdad. Sin adornos. Sin discursos. Valentín palideció. Eso está sacado de contexto. Alejandro lo miró por primera vez con todo el desprecio que había contenido durante años. Entraste en mi despacho. Revisaste mis documentos privados. Encontraste la ecografía de Lucía y decidiste usarla para forzar una crisis. Yo intentaba proteger la empresa. No, Alejandro avanzó un paso. Intentabas quitarme el control de la empresa que mi madre ayudó a construir. La mención de su madre cambió algo en él. Su voz se volvió más baja, más peligrosa. Durante 2 años intentaste convencer a este consejo de que soy imprudente, de que soy demasiado joven, demasiado ambicioso, pero no tenía suficiente. Necesitabas algo personal, algo sucio. Así que amenazaste a una mujer embarazada y enviaste a Vera a ofrecerle dinero para desaparecer. Todas las miradas fueron hacia Vera. Ella perdió color. No fue así. Abrí mi bolso y saqué la carpeta negra. La dejé sobre la mesa. 5 millones de euros, dije, por irme de Madrid antes del mediodía. La señora Carvalho tomó el contrato y comenzó a leer. Cada segundo hizo más pesado el silencio. Finalmente levantó la vista. Esto es coerción. Y combinado con el acceso no autorizado al despacho y la amenaza enviada a la señorita Valverde, puede tener consecuencias penales. Henrik ya no miraba a Valentín. Miraba la mesa. Como un hombre que acababa de entender que había elegido el bando equivocado. Alejandro habló sin levantar la voz. Solicito una votación inmediata para remover a Valentín Ferrer de este consejo y de cualquier cargo dentro de Santoro Industrias. Valentín se puso de pie. Esto no ha terminado. No, dijo Alejandro. Para ti, sí. La señora Carvalho fue la primera en levantar la mano. Después otro consejero.
Luego otro. Henrik dudó, pero también la levantó. La votación fue unánime. Valentín miró alrededor, incrédulo, como si el poder que había acumulado durante años se le escapara entre los dedos. Cuando seguridad entró en la sala, su máscara terminó de romperse. Eres igual que tu padre, escupió. Frío, calculador, capaz de destruir a cualquiera que se interponga en tu camino. Ella también lo aprenderá. Miró mi vientre. Y esa niña también. Alejandro dio un paso hacia él. Por un instante pensé que iba a golpearlo. Pero se detuvo. No por miedo. Por elección. No vuelvas a mirar a mi familia. Su voz fue tan baja que heló la sala. Jamás. Valentín fue escoltado fuera. Vera intentó moverse en silencio hacia la puerta, pero Alejandro habló antes. Señorita Santos. Ella se quedó inmóvil. Mi equipo legal se pondrá en contacto con usted. Yo solo intentaba darle opciones. No. Intentaste comprar a la madre de mi hija. Vera me miró. Por primera vez, no había superioridad en sus ojos. Solo rabia. Y quizá, bajo ella, una tristeza vieja. Luego se fue. Cuando la puerta se cerró, la sala quedó en silencio. Alejandro respiró hondo y volvió hacia el consejo. Lucía Valverde será promovida a jefa de gabinete. La decisión está basada en su mérito. Durante el último año ha coordinado más trabajo ejecutivo que muchas personas con títulos más altos que el suyo. Reportará directamente al consejo para eliminar cualquier conflicto de interés. La señora Carvalho asintió. Desde el punto de vista legal, con la estructura adecuada, es viable. Carlos Pinto, director de operaciones, levantó la mano. ¿Y qué ocurrirá si la relación personal entre ustedes no funciona? Alejandro me miró. Esta vez no respondió como CEO. Respondió como hombre. Entonces lo manejaremos como adultos. Pero tengo fe en lo que estamos construyendo. Lucía tiene más integridad, inteligencia y fuerza que cualquiera que haya conocido. Mi hija tiene suerte de tenerla como madre. Los ojos se me llenaron de lágrimas. No las escondí. Y yo, continuó él, tengo suerte de que me haya dado la oportunidad de intentar ser digno de ser su padre. Nadie habló durante varios segundos. Después la reunión terminó. Algunos consejeros se acercaron a felicitarme con cautela. La señora Carvalho me estrechó la mano. Felicidades por la bebé, señorita Valverde. Y por el ascenso. Se lo ganó. Gracias, respondí. Cuando por fin quedamos solos, el cansancio me cayó encima de golpe. Me senté en una silla y apoyé ambas manos sobre mi vientre. Alejandro se arrodilló frente a mí. ¿Estás bien? Creo que sí. Lo siento. ¿Por qué? Por haberte hecho pasar por eso. Lo miré. Hoy no me hiciste pasar por eso. Hoy estuviste conmigo. Algo en su rostro se ablandó. Quiero llevarte a casa. ¿A cuál? La pregunta salió casi sin pensarlo. Alejandro sonrió apenas. La que elijas. Pensé en mi apartamento nuevo. En sus paredes todavía extrañas. En las cajas a medio abrir. Luego pensé en el salón de Alejandro, en los discos de su madre, en la música llenando el silencio. A la tuya, dije. Quiero escuchar uno de esos discos felices. Su sonrisa llegó a los ojos. Entonces vamos. Salimos juntos de la sala. Esta vez, cuando su mano encontró la parte baja de mi espalda, no sentí que me guiara. Sentí que caminaba conmigo. En el ascensor, ninguno de los dos habló. Madrid descendía lentamente detrás del cristal, inmensa, luminosa, como si el mundo hubiera sobrevivido a nuestra pequeña guerra. Alejandro bajó la mirada hacia mi vientre. Victoria se ha movido mucho hoy. Creo que le gustan los dramas corporativos. Él soltó una risa baja. La primera risa real que le oía en mucho tiempo. Cuando llegamos al ático, no encendió todas las luces. Solo una lámpara cálida junto al tocadiscos. Eligió un vinilo de Ella Fitzgerald y colocó la aguja con cuidado. La música empezó suave. Viva. Esperanzada. Yo me quedé junto a la ventana, mirando la ciudad. Alejandro se acercó sin prisa. No sé cómo hacerlo todo bien, dijo. Yo tampoco. Voy a cometer errores. Yo también. Pero voy a quedarme. Me giré hacia él. Eso sí puedes prometerlo. Alejandro sostuvo mi mirada. Me quedaré. No fue una declaración grandiosa.
No hubo rodillas en el suelo, ni promesas imposibles. Solo un hombre que había decidido no huir. Y una mujer que, por primera vez en meses, decidió no esconderse. Tomé su mano y la puse sobre mi vientre. Victoria se movió. Alejandro cerró los ojos un instante, como si aquel pequeño golpe significara más que cualquier victoria en una sala de juntas. Quizás sí, porque Valentín había perdido. Vera se había ido. El consejo sabía la verdad. Pero lo más importante no había ocurrido delante de ellos. Ocurrió allí, en silencio, entre una canción antigua y las luces de Madrid. Alejandro me miró. Gracias por elegirnos. Respiré hondo. Luego apoyé la cabeza en su pecho. No te elegí porque fuera fácil. Lo sé. Te elegí porque hoy, cuando fue difícil, también nos elegiste. Sus brazos me rodearon con cuidado. Y mientras la música llenaba el ático, entendí que nuestra historia no había empezado bien. Había empezado con miedo, con errores, con secretos, pero también podía continuar de otra manera, con verdad, con paciencia, con una niña llamada Victoria, y con dos personas que, sin saber exactamente cómo amar todavía, estaban dispuestas a aprender.